dudas. Maestro, Lo vemos con varios gusto. implementos, varias cosas. Entremos en materia. ¿Cómo podemos comprobar que funciona? Porque tenemos varias preguntas con respecto a la veracidad de lo que dice la científica rusa. También está metido Quadrant Alert. Pero trajiste esto para ver cómo funcionarían hipotéticamente las tormentas solares. ¿Generarían terremotos? Efectivamente, lo que están diciendo estas personas que indican ser científicas, estuve revisando las páginas. Estuve revisando las páginas y la verdad es que dice que son, pero parece más una página ufológica que nada. Les quiero mostrar algo en el mapa. Fíjense ustedes que existe este fenómeno de Barkhausen donde hay una energía en la Tierra que es normal. Esta energía que viene del Sol tiene unas zonas que son en esta parte de Brasil, en Estados Unidos, en la parte de Asia Central y en el Océano Pacífico. Estas zonas tienen una baja intensidad eléctrica que produce en un momento que los flujos del Sol penetren con mayor fuerza. Esas energías son las que podrían eventualmente provocar estos terremotos según estas científicas o estas personas rusas. ¿Por qué? ¿Cómo? Ese terror dice que ese terror que están infundiendo es lo mismo que ha ocurrido con Red Quake Alert y con las declaraciones de Pedro Gaete en Chile. Estos sismos son normales. Y las situaciones que se están advirtiendo son exactamente las mismas que se ha dicho con respecto a lo que ocurre en el norte de Chile y ese terremoto que va a afectar en algún momento a nuestro país en la zona norte. Es exactamente de hecho, habían dado lo mismo. una fecha, Alberto, 21 de septiembre y ahora se extendió o lo extendieron, dicen, Pero, hasta octubre. ¿creerían ustedes que esta predicción no fue hecha ahora? Esta predicción fue hecha hace un año. Y dijeron que iba a haber un terremoto el 21 de marzo y el 21 de septiembre. 21 de septiembre. Pero ya pasó. Sí, claro. ¿Y pasó algo el 21 de septiembre? No. ¿Y pasó algo el 21 de marzo? No. Es cierto que nuestro mundo, nuestro planeta, está siendo afectado por las ondas solares. Estas energías que emanan del Sol llegan a nuestro sistema exterior y empiezan a moverse disminuyendo y algunos campos eléctricos llegan hasta la Tierra. Cuando estos campos eléctricos llegan a la Tierra, pueden provocar cortes de luz e incluso en algunos casos eventualmente podrían ser motivo de algún tipo de sismo. Es decir, estamos viviendo una situación especial solo porque en este momento el Sol está en su verano y está provocando una situación real energética. Pero cuidado, todas estas predicciones, todas han sido errores, fallas y desaciertos. En ninguna han sido capaces en los últimos 2 años de predecir con exactitud y con precisión lo que está pasando. Es más, el gran terremoto que se predijo para el 20 y 24 de marzo hasta la 1 de la mañana en Chile, no ocurrió ese terremoto 9.4 y lo único que hubo fue un sismo 6.9 que fue en el norte casi 48 horas después. ¿Y qué es esto que tienes acá, Alberto? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver distintas cosas como por ejemplo la influencia de la Luna. La Luna cuando está cerca de la Tierra atrae magnéticamente a nuestro planeta. ¿Cómo lo hace? Hace que el agua en un momento determinado se eleve al estar cerca a la Luna, se eleva el agua. Nuestros cuerpos son líquidos. Las mareas. Exactamente. Nuestros cuerpos son líquidos y estos campos electromagnéticos y estas energías, nuestro cuerpo reacciona igual. Por eso hay estudios que indican que, por ejemplo, en los momentos que hay luna llena, cuando hay un mayor magnetismo, hay alteraciones en el comportamiento humano, hay mayor agresividad y también mayor tendencia al amor. Por eso se habla de los lobos que le aullan a la luna. Y no es broma. Tiene que ver con ese día del terremoto, el último que tuvimos fuerte de 2010, 27 de febrero. Yo estaba estábamos en Viña, estábamos trabajando con el canal y la luna, particularmente, minutos antes me fijé, se veía gigantesca, grande, cercana y el mar calmo. ¿Eso tiene que ver con lo que estás diciendo Absolutamente, porque el 24 de febrero del 2010 hubo una gran explosión solar. Una gran explosión solar. 3 días después nosotros tuvimos el terremoto. ¿Qué fue lo que se conjugó en ese momento? Que nuestro país estaba siendo sometido a una presión sísmica producto de las capas tectónicas que llevaba 45 días en este sismo. Este sismo estaba temblando constantemente y se venía algo grande. Producto del campo magnético y de estas presiones que se alteran, se liberó mayor tensión y vino este gran terremoto. Es decir, ¿esto lo provocó? No, hubo diferentes situaciones que provocaron esto. A mí, les insisto, lo que me preocupa es 2 cosas. Por un lado, los fenómenos naturales ante los cuales tenemos que estar preparados y no negar su existencia. Pero también estoy preocupado porque el hecho de los medios de comunicación y algunas personas en forma irresponsable hacen estos anuncios para ganar fama y fortuna y eso a mí no me agrada. Pero sigamos con la explicación. Entonces, teníamos la luna que ejerce cierta, digamos, con las aguas de la Tierra y además nosotros los cuerpos están hechos por agua, por tanto hay una influencia. ¿Qué pasa entonces ahora con el Sol? ¿Cómo...? El Sol
Es que está todo relacionado. Fíjense ustedes que en estas zonas que yo estaba Espérate mostrando... un poquito, Alberto. Estamos en primavera ya. Estamos en primavera ya, totalmente. Totalmente. Nos iba a explicar, Alberto, nos había explicado un poco, claro, sabemos que la luna ejerce influencia sobre las aguas, pero ¿qué pasaba con esta teoría de las energías solares o tormentas solares? Las tormentas solares son una realidad habitual en nuestro mundo y que siempre yo diría que eso es lo que ha provocado los grandes cambios en la Tierra y también permite la vida. Cuidado, les insisto, no caigamos en el miedo, en el terror infundido por personas que se manejan en los medios o que manejan los medios y que hacen que todos nosotros vivamos un terror en forma innecesaria. La Tierra es afectada directamente producto de estas energías solares. El Sol emite una explosión. Esa explosión en un momento determinado puede dirigirse a la Tierra. Estos campos van a recibir nuestro sistema defensivo, va a recibir esa energía y cuando llega a la Tierra puede provocar alteraciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si una alteración masiva de energía coronal llegara a un punto central de un país, por ejemplo, como Chile o como Brasil, ¿podría provocar grandes desastres? Sí, podría hacerlo. La misma NASA ha advertido de estas energías que pueden provocar la destrucción de los satélites en la atmósfera y más encima grandes daños dentro de las centrales eléctricas o de los sistemas eléctricos que nosotros tenemos. Pero hay un peligro mayor que no se ha visto en muchos momentos. En el último año hemos visto en distintas partes del planeta que cae gran cantidad de objetos, que también son normales, a veces 500 en un día, a veces miles de estas rocas que están volando en el cielo. ¿Por qué, Alberto? En estas zonas que están más debilitadas energéticamente, nosotros quedamos propensos a que caigan rocas, que caigan piedras del espacio, que pueden tener esa belleza de la noche donde uno ve una rayita. Pero ¿y qué es lo que ocurre si una de estas rocas tuviera 100 metros y cayera cerca de una ciudad o en una costa? El peligro es real, porque ocurre permanentemente. Pero generalmente caen en el mar. Caen en el mar o en zonas despobladas. Exactamente. La más grande, de hecho, cayó como en Siberia, tengo entendido. Tunguska, en esta zona, en Tunguska, en el año 1908, cayó una roca que explotó en el aire y esa explosión destruyó 2.000 kilómetros cuadrados. Destruyó 2.000 kilómetros cuadrados donde no quedó ningún árbol en pie, incineró toda la parte principal. Es decir, esto es un riesgo que ya ha pasado. ¿Y por qué estamos más debilitados nosotros de América del Norte? Porque toda esta Alberto? zona, justamente el efecto Barhausen, que fue descubierto a comienzos del siglo XX, provoca esta debilidad, esta zona más delgada, que donde una roca puede provocar una caída, y nosotros por eso hemos visto muchos, y en el último año realmente hemos visto gran cantidad de rocas caer. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Si una roca, pongámosle de 100 metros, cayera en el agua, cae y produce una ola, esa ola va a ser directamente proporcional al tamaño del objeto que cae al agua. Es decir, si una roca tiene 100 metros, probablemente la ola, la onda que va a salir, si es cerca de las costas, podría provocar una marejada bastante grande que podría llegar en la zona cercana a 100 metros y ir disminuyendo a medida que se aleja. Pero si es muy cerca de la costa, podría generar un problema muy grave. Claro, pero supuestamente la NASA tiene como los instrumentos o otros para poder avisar si hay una roca tan grande a un país. Lamentablemente debo decir que no. ¿No se puede predecir, Alberto? Todas las últimas rocas que han pasado cerca de la Tierra, todas, sin excepción, pasaron y fueron advertidas después de que habían pasado. O sea, como quien dice, el golpe en una zona terrestre nos había avisado que esta roca estaba pasando. O sea, no hay manera de saber, de predecir cuando son demasiado pequeñas y los sistemas defensivos... Pero cuando un meteorito venía la otra vez, se sabían, eran grandes. Porque son grandes. Pero una roca de 50 metros, de 150 metros, de verdad, las últimas veces, incluso hace pocos meses atrás, un mes y medio atrás, pasó una roca y nos enteramos 2 horas después de que había pasado. ¿Por qué trajiste un secador de pelo? Los campos electromagnéticos, los campos electromagnéticos que alteran la mente, el cerebro, las emociones humanas, tienen un campo eléctrico menor que lo que genera un secador de pelo. ¿Ya? Un secador de pelo con su energía tiene un campo menor al que afecta a nuestro cerebro. Es decir, nosotros podemos ser realmente alterados en nuestro comportamiento, producto de las energías que tiene algo como esto, pero venido del sol, venido del aire. Y esto provoca que hayan cambios dentro de los cuerpos vivos, en el ADN o en el comportamiento humano. Y esto no es menor. Yo como maestro en biocuántica
debo decir que la terapia de sanación recurre justamente a este tipo de situaciones para poder provocar cambios donde la gente se puede mejorar y uno demostrar en el tiempo que la gente se ha enfermado por un cambio emocional. Pero estos cambios de los que tú hablas son temporales o pueden ser cambios definitivos, Alberto. En algunos casos hoy día son temporales, hoy, pero pueden ser definitivos en el tiempo cuando esto se prolonga y se genera, por ejemplo, una depresión o un problema mental violento, puede mantenerse si la persona no es consciente de lo que le está ocurriendo. Alberto, pero siguiendo con el tema como de las tormentas solares y lo que decían, porque un poco entendíamos que Weather Alert hacía como que nunca mostró el paper, todavía no se muestra, como ahora, pero sí teníamos la teoría de que si hay un terremoto o un maremoto en cualquier parte del mundo, eso va a afectar como un poco de efecto mariposa, va a afectar en otro lado. ¿Qué pasa con estas científicas rusas? ¿Cuál es un poco la teoría a grandes rasgos de ellas? Es que las teorías de ellas se basan en esto que les estaba contando. En esta zona de Brasil hay un campo eléctrico limitado que se produce un efecto donde entran las energías con mayor fuerza del sol y esto provocaría un terremoto en nuestra O sea, lo de ellas tiene estricta relación con las tormentas solares. Absolutamente. Pero lo podríamos descartar, Alberto. A ver, bueno, o sea, ¿cómo lo vamos a descartar si no ocurrió? O sea, que lo vamos a descartar. No, es que ahora dicen que lo están ocurrió. corriendo para octubre porque se dieron un margen, dijeron primero 21 de septiembre y ahora lo extendieron todo el mes de octubre. Para informar y que la gente no entre en pánico, veíamos ahí a unos peruanos que estaban absolutamente, muchos que viven en Chile, la comunidad peruana. Y es un tema sensible para la gente. Absolutamente, llamando al Perú, están todos como en estado de alerta. ¿Sabes quiénes son las personas que están más sensibles y el norte en de Chile, América? obvio. En América, ¿sabes cuál es el país que está más sensible a este tipo de noticias? Nosotros los chilenos. Sí, obvio. En Argentina, en Ecuador, no están ni ahí con la información. Hoy día Perú está viviendo una situación que nace en Chile y que también en Perú se toma en un momento determinado producto de lo mismo. Y son brasileros, de hecho. Entonces, mira, pongámoslo claro. Nosotros tenemos una situación normal que va hoy día increciendo en su energía y que va a llegar a un punto álgido en el verano del sol entre noviembre y enero del 2013. Enero, ahora este fin de año. Pero cuidado, pueden ocurrir sismos, pero por supuesto, 5.6 en el norte de Chile. Hemos tenido una serie de Pero sismos pueden ocurrir siempre. Pero sin fechas, Alberto. No. No hay fecha, no se puede predecir una fecha donde va a haber No se puede. Un terremoto. A ver, llevamos 1 año y medio haciendo predicciones, algunas personas, porque yo no lo había hecho. Llevamos 1 año y medio, casi 2 años haciendo predicciones catastróficas, diciendo que va a haber un megaterremoto, un cataclismo, grado 9.4, grado 8.9. ¿Y cuántas veces le han achuntado? Cero. Ninguna le han apuntado. ¿Qué es lo que pasa si hoy día dijeron, no, sabes que para estar más seguro, vamos a hacer que este sismo se prolongue en el tiempo durante 46 días hasta el 15 de octubre? Claro. Seguro va a quedar un temblor ahí. ¿Qué es lo que ocurre si sí hay un sismo? Que puede ser en el norte, o puede ser en el sur de Chile, o puede ser en el sur de Perú. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, no, nosotros lo predijimos, no creo que lo hayan predicho, va a ser azar. Así de simple, va a ser azar. Ustedes no tienen que creer en este tipo de cosas, sí tenemos que estar preparados como país sísmico a enfrentar una situación violenta, a una situación de sismo, una situación de terremoto. Lo decía y lo repito, en la zona del Maule y O'Higgins han habido sismos en los últimos días muy reiterados. En la zona norte de Chile, en Arica, en Parinacota, también han habido sismos. Y eso quiere decir que va a haber un gran cataclismo. Lo del Maule tiene que ver con el terremoto último que tuvimos el 2010, ¿no? No lo creo. O ya son son situaciones nuevas. Son movimientos nuevos. A mí me ha tocado estar en esa zona. He estado haciendo hartas actividades, tanto investigación como conferencias. Muy agradecido. Un saludo a la gente de Linares, de San Javier. Fíjense que esto es importante. Debemos reconocer lo que son las réplicas y los sismos nuevos. Y hoy día se están viviendo sismos nuevos. En el Maule. En la zona del Maule. ¿Eso quiere decir que viene un gran cataclismo? No. Eso quiere decir que simplemente la placa continúa moviéndose. Pero debemos estar preparados, por favor. Sí, siempre tenemos que estar preparados. ¿Por qué se habla del norte, Alberto? El norte. Casi 170 años que debió haber ocurrido un gran terremoto en la zona. Por eso hay una preocupación en la ONEMI, por eso hay una preocupación en los geofísicos. Porque esa energía acumulada puede provocar un sismo de gran magnitud, incluso a lo mejor mayor que el que ya vivimos en el año 2010. Pero eso puede ser de aquí a 200 años. No, hoy, dicen que antes, pero nadie sabe cuándo, claro. Hoy, o dentro de un rango de 10 años, pero podría ser 50 años más. No hay ninguna forma de que hoy día se pueda predecir un sismo con certeza, sobre todo con 1 año de anticipación, ni con 6 meses de anticipación. A lo mejor con días podría haber eventualmente la situación de alerta si hay un enjambre sísmico. Si Alberto, no lo hay, no va a pillar. Bueno, las tormentas solares agregan un antecedente importante. En el futuro, tú que estás bien metido en el tema, obviamente, ¿se va a poder predecir un terremoto? ¿Se está como evolucionando? Independiente de las tormentas solares y de todo lo que afecta, sí, se va a poder creo decir, que sí. Con tal fecha va a haber un terremoto. De hecho, y eliminar la cantidad de chantas que hay. Hay un geólogo que se llama James Berkland,
que ocupa un sistema que es bastante complejo. Utiliza las energías del Sol, las influencias lunares, los cambios climáticos dentro del planeta, el comportamiento animal, y él logró durante los últimos 14 años hacer varias predicciones con varias semanas de anticipación, incluyendo el terremoto de Loma Prieta en California en el año 1989 con 3 semanas de anticipación. Este hombre incluso fue despedido porque hizo la predicción en forma arbitraria, porque no estaban los métodos científicos en ese momento, y le apuntó en el día y en la hora y en la magnitud que iba a tener el sismo. Porque él utilizó un sistema que es interesante, pero ¿es perfecto? No. No lo es. En el futuro creo que sí vamos a tener la capacidad de poder medir desde las profundidades de la Tierra los movimientos de los campos. ¿Y tú crees que este grupo, los chicos brasileños o esta científica, que aparecieron ahora, esta científica rusa, predicen en Chile porque es más fácil? Porque obviamente es más fácil, porque es más fácil predecir en Chile que si yo digo va a temblar en, no sé, Brasil. en Londres, que es como súper, no tiembla tanto, no tiembla nunca. Digamos, obviamente si le apunto a Chile a algún rango, lo más probable es que la chunte, porque acá tiembla siempre. En chileno, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o el que le da el afrecho al chancho? Nosotros creemos y queremos creer y nos atemorizamos por este tema. Nosotros no tenemos que caer en eso. La gente viene a vendernos el tema y lo peor, los medios se lo compran. Cuando los medios se lo compran, cuando los medios libres, abiertos, como por ejemplo Twitter o todas las redes sociales, toman estos temas, ustedes ven miles y miles y miles y cientos de miles de personas hablando atemorizadas del tema. Pero cuidado, está la dualidad entre la realidad y la ficción. Pero también es difícil no caer. Si tú me dices que hay una científica rusa que ellos vienen con cierto prestigio y me dicen, en Chile va a temblar y va a haber un terremoto gigante el 21 de... Es muy difícil que la gente también diga, y si fuera cierto, ante la duda también uno prefiere como prevenir o tomar ciertas medidas. Yo reconozco que estamos sensibles al tema y te encuentro toda la razón. Estamos totalmente sensibles a que efectivamente pueda ocurrir el fenómeno. El problema está en que sí va a ocurrir, pero nosotros no sabemos cuándo. Hoy día decir que Estados Unidos tiene un arma que nos está apuntando y ¡pum!, nos va a matar, es ahí donde uno de los problemas nos genera otra situación. A mí, Pedro Gaete, en lo personal, lo digo título personal, a mí no me gusta su estilo, lo encuentro que mete susto, pero así está siniestra. ¿Cómo dices? Pero si es lo que hace. A diestra y siniestra. Sí lo hace. Yo lamento. Pero es lo mismo entonces que las científicas rusas, que los brasileros de... Hablamos de científicas rusas, en las cuales yo me metí en su página web. ¿Son científicas? ¿Es una matemática? Dice que es, pero Pedro Gaete también dice que es, y la Universidad de Chile dice que no es. Y yo no puedo reconocer en el documento, en la página que tienen estas rusas, más que lo que dicen ellas ahí. No hay un antecedente, más parece una página ufológica, una página de investigadores. Yo busqué con el nombre, traté de encontrar libros, de los 114 libros que han publicado según dice el documento, y no encontré ninguno. Pero eso puede ser un problema de tiempo. Yo la verdad es que no puedo calificarlas de científicas. Debo calificarlas como personas que dicen tener un respaldo científico y que informan a la gente. Alberto, eso es lo que pasa, que uno finalmente se queda con esta alerta o con esta alarma y se le olvida de dónde viene. Sí. Porque, como tú dices, las redes sociales, los medios de comunicación van multiplicando este pánico, ¿verdad? Va creciendo y uno al final se olvida, hoy lo dijo una científica rusa que no tenía ni libros publicados, pero al final uno no piensa en eso. Piensa en que otra persona está prediciendo que en Chile va a haber un megaterremoto. Oye, ¿cómo filtramos nosotros también? No tenemos manera de filtrarlo en forma técnica, en forma científica. Nosotros tenemos que filtrarlo en nuestra cultura, en nuestra capacidad de ver quién nos está engañando, quién nos está vendiendo algo. Si Pedro Gaete documenta con informes, entrega antecedentes claros de una investigación científica y demuestra ante terceras personas profesionales como geólogos, físicos, etcétera, personas que son especializadas en la materia, y demuestra lo que él está diciendo, yo estoy claro que ahí tendríamos un antecedente serio para seguirlo. Pero si no tenemos más que viene un terremoto, asústense, nosotros vamos a tener que pasar como el año pasado, 27 de septiembre, un gran cataclismo. No pasó ningún cataclismo. Yo me acuerdo que tuvimos a los señores de Quake Alert en SAP el año pasado, ¿te acuerdas que tú estabas, Alberto? Sí. Y ellos nunca quisieron decir cómo predicen los terremotos. Le preguntamos una y mil veces. No, decía cuando salga el paper. Exactamente, el paper, el famoso paper. Mira, ellos iban a publicar el paper, ellos iban a dejar de hacer predicciones públicas porque estaban documentando esto a los científicos. Para transparentarlo. Porque Mentira, no lo entregaron y empezaron a hacer, siguieron haciendo predicciones y siguieron viniendo a Chile. A mí, Por suerte parece que ya no tuitean. Me cuesta
me cuesta poder entregarles a ustedes todos estos antecedentes, rompiendo el esquema del seguimiento de personas que dicen algo. Yo creo que tenemos que tener atención a lo que la Tierra dice, más allá de lo que la ciencia puede advertir. Pero si tenemos en la página oficial de la NASA información que habla de estas inmensas tormentas solares que pueden afectar a la Tierra, que pueden afectar la vida en la Tierra, que pueden afectar a los elementos eléctricos bajo los cuales nosotros vivimos, que como en Canadá hace 23 años atrás se quedaron sin luz porque se quemaron todos los cables producto de esta energía solar, ¿por qué no podemos poner atención a algo que es real, que puede ocurrir, pero no darle mayor importancia y un seguimiento a algo que no está probado, que no existe, que no es real? O nos dejamos de pasar el miedo producto de gente irresponsable que viene a advertirnos sobre algo que no existe, o que por azar en algún día le van a apuntar, pero es por azar. Pero la ciencia hoy día, y debo ser súper franco, en lo que yo he visto, creo que Alberto, es un abuso lo que nos han hecho. Y se abusa de nuestro país, como decía Javier, así es el problema, porque como nosotros sufrimos y tenemos históricamente, somos uno de los países más sísmicos del mundo, obviamente, se abusa y todo apunta siempre a Chile, el norte de Chile, bueno, ahora involucraron en el sur de Perú, pero nos involucra directamente a nosotros también. Veámoslo con claridad. Nosotros tenemos un sismo 6.9. Ah, no, fue 6.9 nomás. Ah, se movió nada más. Pero en otro país un 6.3 puede causar un desastre generalizado. Entonces, para ir redondeando... En Haití fue 5 punto algo y se cayó la mitad del país. Bueno, porque también depende, claro, de los países. Pero yo para ir redondeando, para que la gente sepa, hay cosas que están pasando, que son reales. Hay tormentas solares. Pueden afectar de una u otra forma a nosotros y a nuestras casas y a nuestras ciudades. Absolutamente. Pero por otro lado está también el tener conciencia de que hay gente muy inescrupulosa, como tú dices, que bastante chanta, palabra chilena que les cae muy bien, digamos, que de verdad chanta rusa. asustan a la gente innecesariamente porque no tienen ningún método científico demostrable como para poder decir que va a temblar tal o cual día. Si no cuesta nada, la ciencia hoy día está abierta a recibir cosas nuevas, pero hay que mostrarlas. Si vienen y nos demuestran con documentos, con investigaciones serias, queda súper claro, y usted y yo y todos nosotros vamos a vivir tranquilos, a pesar de que van a haber terremotos, a pesar de que van a haber maremotos. Es decir, la tranquilidad de nuestra vida es más importante que lo que nos venden a través de los medios de comunicación como un terror. Nosotros tenemos que estar bien, vivir con amor, con paz y estar tranquilos. Muchas gracias.